Bueno, vamos a dar paso a la última mesa de la tarde, que es la que habla sobre diversidad de género como ventaja competitiva en la empresa. Esta mesa va a estar moderada por Marta García Valenzuela, que es directora de Diversidad y Desarrollo Directivo en Talengo, y presentará al resto de los miembros de la mesa. Marta, cuando quieras. Muchas gracias, Vicente, y buenas tardes a todos. Nos ha tocado la difícil tarea de cerrar este gran consejo, pero bueno, creo que tenemos una mesa que más que diversidad de género tiene un balance de género perfecto, que es de lo que queremos hablar hoy aquí, de cómo los equipos y las organizaciones, cuando tienen balance y equilibrio de género en sus órganos de decisión y sus equipos, mejoran por la riqueza que aporta dicha diversidad. Y tengo la suerte de estar con 4 profesionales espectaculares, pero sobre todo 4 talentazos que creo que van a poder aportar muchas ideas, muchas iniciativas, muchas buenas prácticas, y vamos a intentar que sea una mesa muy interesante para vosotros y dejaremos un espacio a preguntas al final para poder recoger todas las inquietudes que os hayan surgido de la jornada. Paso a presentarles. Tengo a mi izquierda del todo a Silvia Lázaro. Silvia es directora de Comunicación y Engagement de Ferrovial. Pues una profesional que ha trabajado muchísimo por y para el talento de su organización y que además ha ido enfocándose en temas de diversidad de una manera muy personal y muy potente. Les he pedido que, más allá del rol profesional, nos hagan un pequeño resumen de su perfil personal, porque creo que es importante a estas mesas traer a las personas, no solamente a los roles que ocupan. Así que, Silvia, si nos puedes decir algo de ti muy breve. Bueno, pues que me apasiona lo que hago, que yo creo que eso es parte de los pequeños logros que vamos consiguiendo en lo que es el trabajo de diversidad, que me apasionan las personas, y lo que más me apasiona pues es también mi entorno más cercano, que son mis 2 hijos, a los que espero educar en igualdad de oportunidades para que el futuro suyo y el futuro de la sociedad pues sea un entorno bastante mejor gestionado e inclusivo que el actual. Muchas gracias, Silvia. A mi izquierda tengo a Celia de Anca. Celia probablemente es una de las investigadoras más reputadas que hay en España y en Europa en temas de diversidad, y dirige el Centro de Diversidad del IE, la Escuela de Negocios. Celia, si nos puedes decir algo de ti, por favor. Pues no tengo hijos, no estoy casada, entonces me quedo la mitad de lo que tenía que decir, no lo puedo decir, pero vamos, también tengo pasión por las diferentes cosas y vida que hago. Y quizá a lo mejor decir eso, que muchas veces cuando hablamos de mujeres estamos hablando de un perfil determinado que tienes que tener, pues eso, y no, muchas de nosotras llevamos una vida caótica como llevan los hombres y como llevamos todos, y lo intentamos llevar como buenamente podemos. Eso es lo que... Muchas gracias, Celia. Muy interesante, ¿no?, el tema de los clichés y los roles que tenemos las mujeres y los hombres a nivel un poco social. Yo he pedido una presentación personal, no he hablado de la familia, sino de cosas un poco más de vosotros. A mi derecha tengo a Uxío Malvido. Uxío actualmente es Vice President en temas de diversidad, inclusión y employer branding en Lafarge, en París. Tiene un rol global y eso creo que va a aportar mucho a la mesa. Y las personas que me conocéis me habéis oído decir muchas veces que para mí una de las mejores mentes que hay en España e hispanohablante en temas de diversidad. Y el que no lo conozca, absolutamente recomendable su blog, Diversidad Corporativa. Uxío. Muchas gracias, Marta. A ver, yo en plan presentación personal diría que una de las cosas que me define es que soy muy curioso. Hay muchos temas que me apasionan y eso se refleja en mi trayectoria vital. He estudiado cosas muy diferentes, desde solfeo a química, psicología. Entonces, soy muy inquieto en ese sentido. Y yo creo que esa es una de las cosas que me ha hecho aterrizar en el campo de la diversidad y la inclusión, porque creo que es un campo muy apasionante, muy rico, un campo donde se mezcla agenda social y agenda empresarial, donde se mezcla indicadores de negocio y rentabilidad con
con crear un mundo mejor, de algún modo, a través de la actividad empresarial. Y creo que por eso, bueno, he acabado haciendo cosas de diversidad e inclusión en las empresas. Muchas gracias. Y por último, a la derecha del todo, tenemos a José María González Palomino, es el responsable de diversidad de Airbus. Airbus, por si no lo sabéis, es una de las empresas referentes en el mundo en estrategias de diversidad y bueno, José María, tu parte personal. Mi parte personal yo lo empezaría diciendo que siempre veo en el otro a la persona y a sus circunstancias. Que tengo la suerte de estar trabajando en aquello que me gusta, que es la diversidad, y que por eso cada día que trabajo en este departamento, pues el día a día suele ser diferente. Trabajo a diario con esa diversidad. Entonces, tengo la suerte de estar ahí, de trabajar en este mundo que me apasiona. Y creo que al final lo que me enseña el día a día es que la diversidad es una forma de pensar y una actitud en la vida. No es algo que puedas imponer. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. De hecho, recogiendo un poco este mensaje de José María, me gustaría cerrar a modo de resumen una serie de mensajes que se han dado en la jornada que tienen mucho que ver con el modelo de liderazgo, ¿no? Del líder que gestiona la diversidad, lo que se llama el líder inclusivo. En las distintas ponencias hemos hablado que los líderes en la organización tienen que ser líderes ejemplares, que sean humildes, líderes que fomenten la curiosidad, porque esa es una fuente de creatividad, líderes que escuchen activamente y tengan empatía, que fomenten la colaboración y den confianza a sus equipos, y eso también nos lleva a todos los modelos de relación con la organización de los que luego hablaremos. Y esos son los líderes que consiguen que sus equipos se sientan comprometidos y aporten valor a la organización y aporten todo el talento. Como veis, son características que no tienen género, son características que parecen simples, pero para mí no son simples, son esenciales, y son modelos de liderazgo que son capaces de gestionar todas las dimensiones de la diversidad, visibles e invisibles. En esta mesa nos vamos a centrar en la gestión de la diversidad de género, porque además es una dimensión de la diversidad especialmente significativa en España, y me gustaría empezar con Celia. Y me gustaría que Celia nos comentase un poco cómo han cambiado los modelos de relación laboral. Ella, desde su área de investigación, que tiene mucha perspectiva, cómo ve los cambios que se han producido durante la crisis, ahora que estamos saliendo de la crisis, si eso afecta a la retención en hombres y mujeres, si las empresas están diseñando políticas relacionadas con la fidelización y con mejorar su imagen de marca para ser atractivas para ese talento diverso. Muchas gracias. No sé, estábamos comentando un poco antes. Hace unos 15 años que llevo siguiendo los temas de diversidad y de igualdad. Y es algo siempre recurrente. Parece que las cifras van mejorando, pero realmente no mejoran, no mejoran como deberían mejorar. Y yo creo que es que quizás se nos olvida entender un poco, y mi labor como investigador es intentar entender un poco mejor cuál es el marco en el que estamos moviéndonos, porque a lo mejor a partir de ahí entendemos por qué algunas políticas funcionan o no. Y yo creo que hay fundamentalmente dos maneras de entender los temas de igualdad en la empresa o de igualdad en el mercado laboral. Uno se suele llamar la igualdad de oportunidades, en el cual pensamos que la mujer es igual, tiene las mismas igualdades y, por tanto, si lo que queremos es esa igualdad en el trabajo, necesariamente necesitamos una igualdad en el hogar. Entonces, en ese paradigma, lo que realmente tiene que hacer la empresa para retener el talento femenino es flexibilizar el talento masculino y no hablar solo de maternidad, sino también de paternidad, y ayudar a ese cambio de mentalidad a medio plazo por el cual el cuidado no es necesariamente una cuestión femenina. Eso es un paradigma. Otro paradigma que también está cada vez más en boga es lo que se llama el feminismo de la diferencia, en el cual a la mujer se le reconoce su diferencia como cuidadora, a veces se llama del hiperfeminismo. Entonces, en ese caso, lo que la empresa tiene que hacer es considerar esa diferencia y facilitar y adaptar esa diferenciación de la mujer para que pueda compatibilizarlo con el hogar. Son paradigmas absolutamente opuestos y aparte que son beligerantes y ambos son muy activos. Yo lo que veo, por ejemplo, en mis alumnas es que cada año no solo no vienen más, vienen menos y encima se van antes. Y quizá ya no al primer hijo, que todavía aguanta en el mercado laboral, pero al segundo hay muchísimos que abandonan la carrera profesional, porque ese feminismo de la diferencia empieza a ser también importante. Como académica no tengo opinión, los dos son presentes, pero es muy importante para la empresa
si coge uno u otro. Y sobre todo lo que han hecho las empresas últimamente es mezclar los dos, y yo creo que por ahí tenemos la confusión que tenemos. Entonces, a corto plazo, como es verdad que el rol cuidador lo tiene la mujer, hace todo tipo de políticas para que la mujer se quede. Flexibilidad laboral, telemarketing, todo lo que ya sabemos. Pero no trabaja en ese medio plazo, que lo que tenemos que hacer es cambiar el paradigma, si es que queremos esa igualdad o no. Pero yo creo que hay que separar los dos temas, pues son dos paradigmas contradictorios y complicados, y eso hace la complejidad en estos temas. Muchas gracias, Celia. Silvia, vosotros en Ferrovial, ¿qué estrategias utilizáis para fidelizar y comprometer a ese talento diverso, en este caso talento femenino? Bueno, yo creo que estamos utilizando una batería de medidas que se basan en 3 ejes más orientados quizá en los dos focos que estabas poniendo en el entorno de generar esa igualdad de oportunidades, ¿no? en un entorno donde sea el empleado o la empleada los que puedan decidir, elegir si quieren continuar su trayectoria profesional de una manera o deciden pues, darle a lo mejor en un momento dado una prioridad a un ciclo vital, que la realidad es que en nuestro caso tenemos un 30% de mujeres y te diría que todas aquellas que tienen reducción de jornada, o sea, todos los que solicitan la reducción de jornada son mujeres. O sea, esto es una realidad en España y en otros lugares donde también estamos, ¿no? Entonces, al final es una batería de medidas que van más orientadas a generar un modelo de liderazgo que comentabas tú también al principio, Marta, de gestionar esa diversidad, pero de gestionarla desde la flexibilidad, desde la confianza en tus equipos, ¿no? Porque es lo que más nos preocupa a la hora también de retener el talento, ¿no? Al final, cuando en las entrevistas de salida preguntas cuál es el motivo por el que una persona decide marcharse, coinciden en muchos casos proyecto, pero coincide mucho el estilo de líder, ¿no? Un líder que pueda entender que se puede trabajar de una manera flexible, orientado al resultado, y evitar el presentismo. Quizá para nosotros es uno de los issues que más hemos trabajado, porque nos parece que todavía tenemos mucho que hacer, ¿no? en el tema de la racionalización de horarios, y quizás de las medidas que cuando las hemos implantado son las que se disfrutan por igual, tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Y además, como bien decía Celia, son medidas que no se asocian al cuidado de dependientes, ¿no? También cada vez hay más tendencia en la empresa a que se pase de una estrategia de conciliación que se suele asociar a cuidado de dependientes menores y mayores a medidas de flexibilidad. Y esa sería mi siguiente pregunta, en este caso para José María. En Airbus, ¿cómo ponéis en valor la flexibilidad? O sea, ¿qué tipo de medidas hacéis y seguís para que vuestros empleados tengan una relación con la empresa más flexible? Bueno, aquí en Airbus yo creo que en ese aspecto nos diferenciamos poco del resto de compañías de un tamaño similar al nuestro. Estamos sobre todo enfocados en flexibilidad pues, que recogemos en convenio, flexibilidad horaria, temas de lactancia, maternidad, paternidad. O sea, ahí no creo que haya mucha diferencia con respecto a otras medidas que una compañía, digamos, normal pueda poner, ¿no? Donde sí tenemos una diferencia importante es a la hora de la conciliación laboral personal, facilitando a nuestros empleados el tener cerca a sus hijos. O sea, hemos llevado adelante un programa muy potente de creación de escuelas infantiles en la empresa, y lo que hemos hecho es tener una escuela por factoría. Tenemos actualmente 7 factorías, 8 en España, y tenemos 7 escuelas infantiles con un total de 620 niños. Estamos hablando de factoría, por ejemplo, de Getafe, aquí en Madrid, tiene en torno a 250 niños, que pasa a ser un colegio, o sea, más que una escuela infantil. Y sí es verdad que el feedback que nos dan los empleados de agradecimiento, porque les estamos facilitando esa conciliación, sobre todo de no preocupación, de tener a los hijos cerca y que en un momento determinado tú puedas, si hay algún problema, salir de la empresa y hacerte cargo directamente, ¿no? Ese es el feedback que los empleados nos dan, y que en ese sentido yo creo que la empresa, junto con el Departamento de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa, pues ha hecho un esfuerzo magnífico y ha hecho un programa que creo que ha cubierto las grandes necesidades de los empleados.
¿Y habéis tenido algún resultado en la encuesta de clima o en alguna herramienta de medición después de esta iniciativa? En encuesta de clima, digamos que la tendencia ha ido hacia otra zona más, donde la empresa tiene más margen de mejora. En este sentido, tengo que decirte que sí es verdad que hemos hecho encuestas directamente relacionadas con las escuelas y tenemos un promedio de satisfacción de nuestro cliente interno que va en torno, si tenemos un 5 de máximo, estamos en el 4,9. Con lo cual es un dato también muy a tener en cuenta, ¿no? De que vamos por el camino correcto. Muy bien. Y Silvia, nos comentabas que la mayoría de las medidas de conciliación son asumidas por mujeres en Ferrovial, igual que en el resto de las organizaciones en España o de los grandes datos que se manejan. ¿Hacéis algo específico para comprometer a los hombres en estos nuevos modelos? Pues vamos a hacerlo, porque acabamos de firmar los segundos planes de igualdad y justo ahora a final de año vamos a anunciar una medida que además nos ha costado también en la negociación con las diferentes federaciones, porque es una medida, si quieres, de discriminación positiva, en este caso al padre, ¿no? O sea, los segundos planes que hemos firmado vienen más orientados justo a lo que estamos hablando, del tema de la corresponsabilidad. Esto es un tema social, no es un tema solo empresarial, pero nos parece que también debemos fomentarlo y animarlo. Entonces, bueno, como el permiso de maternidad lo toman habitualmente las mujeres y sabéis que se puede, menos las 6 primeras semanas, el resto puede también optar el padre progenitor, pues vamos a ofrecerle una semana más de periodo de maternidad si el que toma el permiso es el padre de la criatura. Entonces, bueno, más que la medida en sí, que yo creo que sí es diferencial, es sobre todo el mensaje interno de la empresa. También quiere facilitar medidas que permitan que la educación de los hijos o la crianza es una cuestión también de todos, ¿no? De ser corresponsables. Os contaremos cómo se acoge, porque todavía no se ha hecho, está ya firmada, pero todavía no le hemos hecho el campaña de difusión. Y esta pregunta va para cualquiera de los 4. ¿Conocéis alguna iniciativa que fomente precisamente esa flexibilidad y ese work-life balance? ¿O apostáis por alguna iniciativa que vaya más allá de lo que es cuidado de los hijos y hable más de vida equilibrada, vida balanceada? Bueno, a mí es que lo del cuidado de los hijos me pone hasta nervioso, plantear las políticas de esa manera. Porque al final en plantillas grandes tú tienes una gran diversidad de empleados. Entonces, hacer pivotar las políticas de flexibilidad o de conciliación respecto a modelos de cuidados de hijos creo que no refleja ni siquiera la diversidad social que tenemos en los mercados en los que operamos y en las plantillas que tenemos. Y yo creo que cuando se habla de estos temas lo que hay que montar son programas de flexibilidad o de equilibrio, y hay todo un debate sobre el lenguaje más adecuado para posicionar los programas. Pero creo que sin duda el punto de partida tiene que ser programas que sean inclusivos en su approach, y eso quiere decir que yo te doto de flexibilidad para lo que tú necesites, y no sé si es cuidado de hijos, cuidado de mayores, un determinado hobby, educación alternativa que quieres hacer, o si te dedicas al yoga, es que me da igual. O sea, yo lo que hago con mi programa es, y esto enlaza con la apertura de Celia, parte de la fascinación de todos estos temas es que tenemos que navegar 3 niveles diferentes, un nivel social, un nivel organizativo y un nivel personal. Entonces yo, en mi nivel organizativo, cuando monto el programa, miro y busco resultados organizativos y soy consciente de que hay un contexto social y legal que me está influyendo, pero yo lo que busco son resultados organizativos. Mis resultados organizativos son, yo doto de flexibilidad a mis empleados porque creo que eso los compromete más, mejora los resultados y por lo tanto obtengo beneficios de hacer eso, no es un beneficio extra que doy. Y luego tengo un nivel individual que es, yo como empleado decido cuál es la opción que más me encaja en función de mi vida personal y eso no lo puede decidir la empresa por mí.
¿no? Con lo cual, digamos que tenemos que ser muy conscientes que tenemos que programar o diseñar programas que sean inclusivos en su approach, porque no podemos tomar decisiones por los demás, por nuestros empleados. O sea, Sí, me gustaría incidiendo en lo que dice Ushio. Yo creo que también hay que separar mucho lo que es la pequeña y mediana empresa y la gran empresa. O sea, todas esas políticas organizativas tú las puedes hacer sobre el papel en una gran empresa. En una pequeña empresa funciona diferente. Entonces, cuando hablabas de innovación y de políticas, lo que sí he visto mucho en pequeñas y medianas empresas, en diferentes premios que hay de empresa flexible, etcétera, es que hay un montón de pequeñas iniciativas innovadoras que en pequeños grupos funcionan, porque la empresa tiene hoy por hoy que estar abierta 24 horas al día, tal y como funcionamos, lo cual no significa que los trabajadores tengan que trabajar 24 horas al día. Pero si cogemos esa diversidad de la gente, para el que fines de semana puede trabajar que no le importa, el que prefiere estar por las mañanas desayunando con los niños, el que prefiere por la tarde hacer algo, sí que podemos en pequeños grupos gestionar las necesidades de la empresa y a partir de las necesidades adecuamos lo que queremos las personas. Entonces, yo creo que eso en una gran empresa es mucho más complejo, a no ser que partas por unidades, pero sí que creo que incluso en grandes empresas el principio de organización en pequeñas unidades muchas veces es muy poderoso. Pongo un ejemplo muy claro. Yo participé en el diseño de una política de flexibilidad global, universal, en todo el mundo, en una gran compañía farmacéutica, que cubría desde áreas de operaciones, fabricación, a grandes oficinas corporativas en grandes ciudades. Como ejemplo de sorpresas que te llevas, un área de fabricación donde a priori crees que la flexibilidad no es posible porque trabajan por turnos, si el responsable del área es abierto a la idea y deja que los empleados se organicen, en áreas de empaquetado, por ejemplo, acordaron una determinada organización de turnos que favorecía tanto a los empleados como conseguía los resultados de determinados empaquetados en el momento que tenían que estar disponibles. O sea que incluso en grandes empresas, si tú dotas de flexibilidad al sistema y lo que generas es un marco donde los responsables de las áreas y los empleados puedan tener esa discusión y dices, oye, que está muy bien, habladlo y si llegáis a un acuerdo os podéis organizar de forma diferente, te llevas también sorpresas. O sea, tienes pequeños ejemplitos de innovación incluso en grandes monstruos corporativos. O sea que... Sí, por cerrar este tema, o sea, es lo que se llama trabajo inteligente. Al final la empresa tiene que dotar a los empleados de un contexto donde puedan ser ellos con todas sus circunstancias, independientemente de las que sean. Y eso enlaza mucho con el liderazgo inclusivo, que es el liderazgo que gestiona desde la confianza, como comentaba también Silvia, y el equipo reacciona desde la responsabilidad, porque precisamente como es una empresa que permite que la vida esté integrada, los profesionales se centran más en poner en valor su talento en vez de en otro tipo de cosas, porque la organización se lo permite. Me gustaría, José María, que nos comentaras alguna tendencia de éxito, medida de éxito de la que estéis más orgullosos en temas de diversidad de género. Me gustaría hablarte de la iniciativa que se creó hace aproximadamente 3 años, que es una iniciativa de una red de mujeres interna, que se puso en valor, salió de un grupo de empleadas nuestro y después de casi prácticamente los 4 años hemos llegado a conseguir cosas muy interesantes dentro de la compañía. Era un club, digamos, de amigas que lo que querían, entre otras cosas, es tener visibilidad dentro de la compañía. Esa visibilidad en una empresa, para que os hagáis una idea, para aquellos que no conocéis bien a Airbus, es una empresa que viene de una tradición militar de hace más de 80 años, donde la mujer pues, ha ido incorporando en los últimos 10, 15 años. Llegamos a tener actualmente en torno al 30% de plantilla son mujeres con una alta cualificación, porque el perfil de la empresa así lo exige, mayormente ingeniería aeronáutica, y se detectó en ese grupo de compañeras que la visibilidad que había pues era mínima y que todas las posibilidades de desarrollo de carrera iban hacia los hombres. Entonces, se organizaron en esa red de mujeres. Actualmente, esa red de mujeres, pues tenemos en torno a 140.000 empleados en todo el mundo, es una red que se ha ido extendiendo por toda la compañía
y actualmente pues, el reconocimiento y el desarrollo de carrera de todas estas mujeres está en el portfolio de recursos humanos como un objetivo clave de conseguir tener todos los años entre el 20 y el 25% de reclutamiento de mujeres y un 20% de posicionamiento en los consejos de administración, comités de dirección del resto de la compañía en todos los países. Es una política similar, pero aquí especialmente en España lo que se ha llevado adelante es un acuerdo que se ha conseguido con el presidente de la compañía, involucrando a recursos humanos, el área de responsabilidad social. Lo que se ha hecho es poner a trabajar ese mecanismo para identificar, junto con el Departamento de Talento, de identificar las vacantes y ser conocidas por medio de esa red de mujeres para poder cubrir esas vacantes primero con aquellas personas que no todas en la compañía quieren tener un desarrollo de carrera, que quieren tener esa visibilidad. Está funcionando perfectamente y sobre todo está cogiendo un gran peso dentro de la organización con ese reconocimiento que viene de parte de la presidencia de Airbus. Muchas gracias. Uxío, me gustaría que compartieses con nosotros qué pasos has dado porque tú tienes un rol global, entonces creo que puede ser interesante que nos cuentes qué pasos has seguido para desplegar una estrategia global de gestión de la diversidad, teniendo en cuenta el punto de partida de los países. A ver, yo diría que hay dos cosas. Primero es el diseño de una estrategia global y luego cómo haces la implantación. En cuanto a lo que es diseño de una estrategia global, el mensaje, siendo optimista, que daría es la mayor parte de las empresas están intentando hacer algo de una manera o de otra. Tienen algunos elementos ya puestos en marcha. Yo cuando me incorporé a Lafarge me encontré una empresa que ya tenía algo avanzado sobre el tema, con lo cual tú no partes totalmente de cero, sino que hay algunas acciones que ya han sido puestas en marcha y lo que tienes es que dotar de coherencia al programa. Entonces, yo diría que hay tres pilares en cómo montar de coherencia el programa. Yo siempre digo que un programa de diversidad tiene un pilar de fundamentos, es decir, tiene que haber, por un lado, una política o algún documento escrito que diga que esto es importante para la empresa, y parece una chorrada, pero tener un papelito ayuda, algo que oficialmente diga esta empresa está interesada en este tema. Si hay una cita del presidente de la empresa, mucho mejor, y si no la hay, es una de las cosas que tienes que montar en tu plan, es decir, cómo voy a conseguir que el presidente hable de este tema y además pueda utilizar esa cita. Tienes que tener como lo que sería el modelo de gobierno del programa de diversidad. ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Es el señor, en mi caso, yo, responsable de diversidad? No, no tiene ningún sentido. Tiene que haber un comité de diversidad o un sponsor de diversidad a nivel de comité de dirección que realmente sea el motor detrás de toda la iniciativa. ¿Qué tipo de métricas se van a utilizar? ¿Vamos a poner objetivos o no? O sea, todo eso es como un nivel de fundamentos. Luego tienes un nivel de programas, qué programas vas a poner en marcha y esos programas tienen que ser en coherencia con los objetivos. Si género es un objetivo, pues eso lleva detrás una serie de programas. Vamos a hacer mentoring, vamos a hacer sponsorship, tenemos un problema de atracción de talento femenino o lo tenemos realmente de desarrollo una vez que ya lo tenemos dentro. Entonces, todo eso dota de coherencia a lo que estás haciendo. Tienes que ir detallando todo, viendo lo que hay y lo que te falta, completando el puzzle. Luego, la implantación global yo creo que es un paso posterior que tiene otra complejidad, que es cada país tiene su contexto legal y cultural que tienes que tener en cuenta, con lo cual no puedes imponer totalmente. Y tu empresa en cada país tiene una situación muy diferente. Es decir, cada uno de los países tiene ya una determinada presencia de mujeres a distintos niveles que tú tienes que incluir en tu rollout global. No es lo mismo un país donde no hay mujeres a ningún nivel, donde la estrategia tiene que ser atracción de talento femenino, que un país donde tú ya tienes un pipeline dentro y no están progresando adecuadamente y, por lo tanto, es más un programa de aceleramiento de desarrollo y tal. O sea que yo diría, primero una etapa de construir el modelo y luego cómo lo despliegas globalmente teniendo en cuenta cada país. Porque en mi experiencia, imponer un modelo único tampoco funciona bien.
Muy bien, muchas gracias. Y Celia, me gustaría que nos contases un poco cuáles son las tendencias que se están dando ahora en Europa. ¿Qué tendencias vienen? ¿Cuáles son los modelos que están funcionando mejor? Y abrir un poco el marco a un espacio más global. A ver, yo creo que no somos muy diferentes de lo que está pasando en Europa y luego globalmente. Y también aquí estamos hablando de diferentes niveles. Estamos hablando nivel político, claramente vamos hacia mayor regulación y a cerrar por lo menos una serie de participación en el liderazgo de la mujer. Yo creo que eso en Europa es inevitable. Incluso en Estados Unidos cada vez más están hablando de ese tema. O sea que a nivel político yo creo que es algo que no tiene vuelta atrás. Luego tenemos los otros dos niveles que son más complicados, el de la organización y el de la sociedad. Y ahí, claro, es que vamos en círculo, pero quizá, y vuelvo a los modelos abstractos, realmente no avanzamos en círculo, sino en espiral. Entonces siempre parece que estamos yendo atrás y en el fondo siempre hay un poquito de mejora, porque así un poco se avanza. Entonces yo cuando empecé hace 15 años era un boom, la diversidad estaba súper de moda, se hablaba en todas partes, los periódicos, y a partir de la crisis silencio absoluto. Muchísimos de mis amigos que estaban por el mundo de directores de diversidad o bien les echaron, o bien les quitaron el presupuesto, o bien intentaron como pudieron. Y ahora de repente llevamos como 4 o 5 meses que no veo más que en el periódico, vuelven a ver mesa redonda, o sea, que otra vez viene el boom. Entonces, vamos a intentar que en este nuevo boom hacer las cosas un poquito diferentes. Todo lo que se ha hecho hasta ahora está muy bien, pero no volvemos a hacer lo mismo porque si no nos hacemos cansinos y volvemos a desaparecer. Entonces, tenemos que intentar que esa vuelta atrás vamos a verlo aprendido. Y a mí me gusta hablar que quizá tenemos que pasar de lo que era gestión de la diversidad, que es más la gestión de la inclusión, a gestión de la diferencia. Porque entonces dejamos hablar quizá tanto de las necesidades de cada grupo, pero una vez incluido, ¿qué hacemos para que gente tan distinta se lleven bien? O puedan trabajar bien o puedan trabajar por el común, que es lo que se trata. Y quizá en esta nueva vuelta me gustaría que fuéramos cada vez más a las comunidades de destino, no tanto a las de origen. Gracias. Totalmente de acuerdo. De todas formas, me parecía muy positivo lo que decías, que hace 15 años se hablaba de diversidad. Desde luego, en el entorno empresarial, hace 15 años, no se hablaba de diversidad. En España, al menos. En el mundo, sí. Entonces, yo creo que lo positivo es que ya está en la agenda de las grandes empresas, las medianas y las pequeñas, que efectivamente yo creo que para generar ese entorno de flexibilidad sí es más fácil en una pequeña, mediana empresa y en una gran empresa. A veces tienes que regular para empezar a hablar de ello y generar también ese lenguaje interno. Entonces, yo creo que el reto está que efectivamente ahora ya lo tenemos en la agenda, ya no tenemos la frase del presidente o del consejero, estamos en este foro que nos viene bien desde el punto de vista externo, desde el punto de vista interno, y ahora hágase, ¿no? O sea, hágase realidad, que haya más mujeres haciendo carreras técnicas, que no lo hemos hablado, pero también es una realidad, solo hay un 30%, que cuando empresas como Airbus o Ferrovial van al mercado a buscar ingenieras, pues de demanda de empleo, pues tienes porcentajes bajos. Queremos más, o sea, porque yo creo que todo va a sumar y va a ayudar que al final nos vayamos a ese modelo de igualdad de oportunidades y no a lo que decías del hiperfeminismo, que es un modelo que está también ahí, pero desde luego no sería con el que nosotros nos queremos casar, ¿no? Y antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría que cada uno de vosotros compartiese con la audiencia una conclusión sobre la gestión de la diversidad de género, algo que para vosotros sea importante. Yo, en mi caso, me voy a remitir a las palabras de Uxío, que es, me he visto como compañía, me veo totalmente identificado en ese. Y creo que el tener ya la diversidad incluida en nuestro ADN, pues vamos avanzando mucho, ¿no? Y creo que en esa línea de trabajo podemos conseguir pues todo lo que nos estamos planteando hoy aquí, que tú has dicho que dentro del modelo tenemos que continuar. Es verdad que tenemos que coger ese impulso para que ese círculo sea grande y sigamos avanzando. Yo creo que vamos por ese camino y no debemos perder, sobre todo, la hoja de ruta y el destino, que es el tener esa igualdad de género en la compañía, ¿no? Bueno, yo creo que de las cosas más interesantes que están ocurriendo ahora son pequeñas acciones. Yo creo que venimos de
de modelos de grandes acciones respecto a diversidad de género, conferencia de mujeres, programa de mentoring y de sponsoring para mujeres, creamos la red de mujeres dentro de la empresa, que yo creo que han tenido una etapa y han tenido algunos beneficios, han generado visibilidad, han generado interés interno en muchas ocasiones, también cierto pushback por parte de hombres, o sea, bueno, hemos ganado experiencia en ese tipo de acciones visibles, podemos seguir haciendo algunas de ellas porque a veces tienen sentido, pero creo que cada vez más tiene sentido hacer pequeñas acciones de lo que sería inclusión cotidiana. Y os voy a poner dos ejemplos que parecen una chorrada, pero que al final tienen implicaciones prácticas importantes. Cuando hacemos una descripción de un puesto, y lo vamos a anunciar, una de las cosas sencillas que se puede hacer es, en la plantilla de la descripción del puesto, incluir que el puesto se puede hacer de forma flexible por defecto. Es decir, no que después, cuando encuentras al candidato, el candidato tenga que pelearse para decir, pero ¿lo puede hacer trabajando un día desde casa? ¿Lo puede hacer con horario flexible? No, de entrada en la plantilla tú ya pones que optas por la flexibilidad en los puestos. Si luego un determinado puesto no se puede hacer, que el manager tenga que justificar con recursos humanos y con su jefe por qué ese puesto en concreto no puede dotarle de flexibilidad. Pero digamos que es inclusivo por defecto porque ya en la plantilla ya estás partiendo del a priori de que va a ser flexible. Otro ejemplo, cuando preguntas sobre la movilidad, haces el perfil de talento de los empleados y hay una casilla que pone ¿tienes movilidad? Bueno, pues cambiar esa pregunta en lugar de ¿tienes movilidad sí o no?, donde sabemos que las mujeres tienden con más frecuencia a decir que no, porque anticipan todos los problemas que van a tener de movilidad. Cambiar esa pregunta por decir ¿considerarías en el futuro, en algún momento, una alternativa a movilidad? Simplemente cambiando la formulación de la pregunta, obtenemos resultados diferentes de hombres y mujeres y obtenemos más mujeres dispuestas a planteárselo, por lo menos en el futuro. Entonces, creo que vamos a pasar de grandes acciones a hacer más trabajo de detalle, revisar procesos de recursos humanos, cómo anunciamos los puestos, cómo hacemos los perfiles de talento, para que por defecto seamos más inclusivos. Yo tiro un poco para mi terreno. Vivimos en el mundo de la acción, igual que hablamos del hiperfeminismo, también es la hiperacción. Todo tiene que ser, enseguida se lleva a la práctica, herramientas y aplicación. Pero la acción sin reflexión yo creo que a veces nos lleva a cometer imprudencias. Y yo creo que en temas de género se han hecho muchas acciones porque había que hacer algo que a veces se han ido contra la propia mujer. Entonces, yo diría, reflexionemos, que también sigue siendo importante. Es un tema complejo. Bueno, y antes también lo contaba, ¿no? Pero simplemente quizá hemos hablado mucho de diversidad de género. También yo creo que el salto está en darle la definición a todo lo que es la diversidad, ¿no? Todo lo que es la diferencia, porque me parece que ahora en muchos foros nuestros, también internos y externos, cuando hablamos de diversidad ya sale el tema mujer y creo que, como bien decís, está empezando a pesar más de lo que estaba sumando. Entonces, yo creo que el reto también es que se comprenda el concepto de diversidad, no que haya más mujeres en un consejo, sino que haya personas que van a aportar diferentes experiencias culturales, de formación, o sea, que hagamos más grande el término de la diversidad. Muchísimas gracias. Efectivamente, una vez leí que decían que si cambias el término diversidad por el término de talento, la mitad de las discusiones se acaban. Entonces, yo creo que es un buen cierre para esta mesa y me gustaría dar espacio a las preguntas del público, si las hay. Buenas tardes. Hoy hemos hablado de trabajar con gente real, con equipos reales, pero empezar a trabajar de forma virtual. Yo creo que esto tiene muchos beneficios, tanto para el empleado, que obviamente puede conciliar, que yo creo que va mucho de eso, como para las empresas, porque es muy egocéntrico pensar que todas las personas buenas en algo están en España. O sea, yo puedo querer hacer algo y el mejor puede estar en Estados Unidos, lo puede estar en India o puede estar en Australia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, vosotros como expertos, cómo empieza una empresa con una cultura tradicional a moverse, a trabajar hacia esta forma de trabajo. Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar?
justo nos preocupa muchísimo. O sea, nuestra compañía en 10 años ha dado la vuelta y el talento efectivamente está en la red. Entonces, hemos trabajado mucho y estamos trabajando en una cultura de colaboración. La tecnología hoy lo permite, se han creado redes sociales internas que lo que están buscando es crear esos grupos de trabajo de diferentes expertos y para ello también identificar a esos expertos, porque también a nosotros nos ha pasado la construcción viaja mal, ¿eh? Entonces, al final, muchas veces empiezas un gran proyecto con expatriados, pero tú tienes el talento local, entonces lo que necesitamos es identificar ese talento local, ¿no? Al final, esa gestión también incluso para la promoción, de promocionar al que tienes más cerca, no permite promocionar al talento que tengas en Estados Unidos, Londres, Omán, donde estemos. Entonces, hemos puesto, la tecnología lo permite, sistemas que nos permiten hacer esa identificación de talento, de las áreas de expertise vinculadas a lo que sabe la persona, no a lo que está haciendo en ese momento. O sea, el puesto ya lo tenemos, en los sistemas de recursos humanos ya te lo dan, sino se ha hecho un programa para que tú pongas qué es lo que sabes hacer, lo has hecho en Ferrovial o lo has hecho en tus experiencias anteriores, qué áreas son de conocimiento y dónde te gustaría estar, ¿no? Y luego machear esta información. Es un proceso que continúa, no tenemos el macheo completo, pero desde luego estamos haciendo bastante inversión para conseguir esa identificación, porque es la clave. En nuestro de referencias en proyectos es algo que además nos preocupa especialmente. Si me permites completar la contestación, en el área nuestra de Airbus tiene que ver mucho con la digitalización de la compañía. En ese sentido, nosotros, por esa tradición que os comentaba al principio, de tradición militar, hemos tenido nuestro proceso más lento de lo habitual, porque siendo una empresa de una tecnología punta, deberíamos estar quizás un poquito más allá. En ese sentido, estamos en esa revolución digital que creo que esta mañana una compañera de ING o compañero de ING hizo algún tipo de mención a esta revolución digital que están sufriendo las empresas y nosotros estamos en ello. Vamos muy en paralelo con esa información que dieron esta mañana. Es complicado porque es un cambio cultural tremendo dentro de la compañía, pero yo creo que hacia esa revolución digital es donde tienen que entender las compañías, porque ya el mundo realmente es un mundo global, ¿no? Da igual donde estés trabajando, tienes todos los medios a tu alcance. Pues felicitaciones por vuestra información. Yo cuando pienso en liderazgo femenino, en gestión de talento, estoy pensando en puestos de dirección, puestos directivos. Dividiendo la empresa en 3 sectores, en una pirámide, resto de personal por abajo, segunda franja, mandos intermedios, administrativos, pero mandos intermedios, tercera franja, o la primera, la parte de arriba, puestos de directivos. Me gustaría saber si esto que estáis hablando, esta disminución de jornadas, estas cosas, las estáis llevando a la parte alta de la pirámide. No me interesa la parte de mandos intermedios ni me interesa la parte de abajo de la pirámide, me interesa la parte de arriba. ¿Me podíais comentar algo al respecto? Bueno, yo me voy a lanzar a la piscina. Es la parte más difícil de conseguir. Realmente es un proceso lento que tú pones esa política de flexibilidad o de conciliación y al final es como una cafetería. Tú eliges el café que más te gusta y es una decisión personal. La compañía como tal lo que tiene que hacer es poner esos medios y esos recursos a favor del empleado y que el empleado al final decida. Yo no creo que tengamos que tener un papel de policía en ese sentido, ¿no? de ir detrás de cada empleado. Al principio de la mesa se planteaba el presentismo, que eso tiene que ver mucho también en esa gama alta de la compañía, en esa parte alta de la compañía también se da el presentismo mucho. Entonces, digamos, es una elección de cada uno, ¿no? Yo desde la distancia digamos, del mundo académico, evidentemente, si la parte de arriba no responde a ese tipo de medidas, pues es muy difícil que los de más abajo lo vayan haciendo. Entonces, estando totalmente de acuerdo contigo, es verdad que para cambio de mentalidad, lo fundamental sería que esa pirámide de arriba empiece a ver todo este tipo
de políticas normalizadas y de cambio de mentalidad, porque eso ya el resto vendría rapidísimo. Pero... A ver, yo creo que el mundo corporativo y empresarial está enloquecido. Entonces, la parte de arriba está más enloquecida todavía. Entonces, hay casos. Lo que suele ocurrir es que esos casos no son visibles, porque hay una presión grupal muy fuerte, a un modelo tradicionalmente masculino de presencia permanente, y por lo tanto, si tienes casos de gente que trabaja al 80%, puedes incluso, se da sobre todo en países anglosajones como US, UK, tienes este caso fascinante de lo que se llama job sharing, que el mismo puesto, y puede ser un puesto directivo, está ocupado por 2 personas a distintos días o en distintos momentos del día. Pero en general tiende a haber poca visibilidad de esos casos y hay mucha reticencia. Yo conozco incluso un caso en mi empresa ahora mismo de una alta directiva que trabaja el 80%, pero nadie lo sabe. Y eso sí, el 20% que no trabaja sigue respondiendo al iPhone, a los mensajes y tal. O sea que... Si te parece, pide turno, que veo una persona... Bueno, sí, es que estaba... Pero vamos a respetar los turnos que hay. Bueno, yo más que una pregunta, la verdad es que quería mostrar mi agradecimiento, porque yo llevo 12 años en el mercado laboral y siempre he vivido que no es que se distinguiera entre mujeres y hombres, se distinguía entre madres y el resto. Entonces, no se concebía, o sea, que hubiera una mujer que, sin ser madre, no respetara su vida personal y no quisiera estar 15 horas en su puesto de trabajo. Entonces, a mí me hace bastante ilusión y me hace bastante feliz el giro que se ha dado, que ahora hay un concepto de diversidad de empleados, independientemente de su género, y lo que comentabas antes. Yo ahora, por lo menos en mi empresa, yo trabajo en Santander y lo noto, y es algo que me hace ilusión, que respetan mi vida personal. Por primera vez siento en estos años de trabajo que se me identifica como un empleado más, sino como una mujer que ha desechado, bueno, o que ha... Me explico perfectamente. Y sinceramente creo que, o sea, entiendo que esto viene de la mano de equipos como vosotros que habéis luchado por dar este giro, que entiendo que no ha sido fácil, y yo ahora me siento defendida y me siento representada. Entonces, os quiero dar las gracias. Muchas gracias. A ver, es que veo normalmente 2 maneras de hacer las cosas. Normalmente suele ser la vía rápida de cupos, de discriminación positiva de la mujer, de contratar una mujer frente a un hombre para cubrir esos cupos. Y la vía más lenta, que creo que es la que Ushio quiere defender un poco, vamos a intentar tener políticas un poco más inclusivas, flexibilidad, que afecten igualmente a hombres y mujeres, y aquellas barreras que normalmente son más altas para las mujeres, si se bajan, vendrán bien a los hombres y más a las mujeres. ¿Cómo se convence a una empresa? O no hay que convencerla, porque realmente al final solamente cuenta que se hace un tic en la caja, yo ya cubro mi cupo de mujeres. ¿Qué es mejor hacer una de las vías, la más lenta, de programa inclusivo? ¿O realmente no hay ninguna manera de decir a la empresa, mira, si tomas esta vía corta, a largo plazo vas a ver este y este problema, frente a esa vía larga de tener unas políticas mucho más flexibles e inclusivas para que las barreras realmente que impiden que la mujer progrese, o el hombre, pues se vean reducidas? Hombre, mujer, gente joven, gente mayor, cualquier tipo de persona. Yo creo que es el eterno problema entre el corto y medio plazo. Si el corto plazo no se realiza, no vives como empresa. Entonces, el medio plazo es lo que te garantiza la supervivencia después. Pero ese yo creo que es el gran reto de todas las empresas hoy. Entonces, las empresas hoy también funcionan por visibilidad. Si tú no tienes ese clic en la caja y esos números, te van a hacer muchísimo daño en la prensa, porque ahora es muy visible. Entonces, yo también entiendo que las empresas tengan que jugar como pueden con ese corto plazo de que hay que cumplir, y con ese medio plazo de que ir cambiando las mentalidades. Entonces, yo creo que el reto es un reto muy complejo en las empresas y que más o menos lo intentan, pero que muchas veces vemos ese corto plazo, pero es que lo necesitan porque si no, no sobreviven, creo. Bueno, yo creo que el corto plazo no está conseguido en ningún caso. O sea, el tema cuotas, las recomendaciones, bueno,
En España y fuera de España, en Europa, estamos alcanzando, por ejemplo, en consejos de administración, 17-20%, o sea que el corto no está dando resultado, con independencia, que creo que a todos los que estamos en la mesa nos ayuda como palanca de cambio, nos ayuda siempre como palanca de cambio, pero efectivamente lo que genera pues, es el trabajo de prejuicios, creencias, todo lo que venimos hablando, ¿no? Y eso es lo que ya va viendo ciertos resultados, ¿no? Pero desde mi punto de vista el corto todavía no está alcanzado y yo creo que va a quedar todavía muchísimo debate y volverá de recomendaciones que vienen de todas las la información no financiera en las organizaciones cada vez está ganando más peso y yo creo que va a llegar una regulación todavía más estricta que la que hoy tenemos, ¿no? Bueno, nos hace señas Vicente que tenemos que ir acabando. Creo que hemos abierto un debate y podríamos estarnos otra jornada aquí debatiendo de estos temas, pero no es posible. Viene una parte muy importante de la jornada y solamente agradecer a las 4 personas que me han acompañado sus aportaciones y a todos vosotros este tiempo que nos habéis dedicado. Muchas gracias.